chicos y bienvenidos un día más a mi canal Las Historias de Eli. Yo soy Eli, más conocida en Twitter como Blueberry, y hoy os vengo con un vídeo que no suelo hacer y es que se trata de un vídeo reseña. ¿Por qué no suelo hacer vídeos reseña? Pues porque, bueno, son varios motivos. Uno de ellos es que los encuentro vídeos muy largos, entonces simplemente hago reseñas específicas de los libros que más me gustan. Normalmente simplemente cuelgo una pequeña opinión en Goodreads y hago mientras voy leyendo voy haciendo pequeñas opiniones en mi Twitter que como sabéis es Blueberry, y bueno, no me gusta mucho hacer reseñas. ¿Por qué? Os cuento otro punto de por qué no me gusta mucho hacer reseñas. Las reseñas normalmente las hacemos para que gente que aún no ha leído el libro pues se acabe de convencer de comprarlo. O para compartir opiniones, etcétera. ¿Qué pasa? Que hacer una reseña sin spoilers, a mi modo de ver, es muy complicado, porque una vez que has leído el libro y hablas de él, es muy fácil que se te escapen. Ya es que ni se te escapen, es simplemente que remarques partes que seguramente son las más importantes de la historia y son de las que más ganas tienes de hablar. Pero claro, si lo haces es spoiler, entonces hacer una reseña sin spoilers queda un poco como contraportada del libro. Así que, claro, eso no es una reseña, es una sinopsis. Claro, y por eso no me gusta mucho, entre otros motivos, hacer reseñas. Pero hay libros de vez en cuando de los que quiero dejar reseña, quiero dejar opinión, y este libro es específicamente uno de esos libros de los que digo, tengo que hacer una reseña, y os cuento por qué. Hoy voy a hacer una reseña de Un cuento oscuro de Naomi Novik. ¿Por qué voy a hacer una reseña de este libro? Pues porque yo compré este libro porque empezó todo el mundo a hablar de él, fue como un feels like, todo el mundo hablaba a todo el mundo le gustaba este libro, todo el mundo había oído hablar de él, yo no, pero todo el mundo hablaba maravillas de lo que sería este libro y yo dije, pues me interesa, lo voy a comprar. Y lo compré un poco a ciegas el mismo día que salió. Y bueno, lo devoré en 38 horas, no me duró más, me duró una noche entera que estuve leyendo, de la 1 de la madrugada hasta las 5:30, y el día siguiente, pues cuando volví de trabajar al mediodía, leí un rato y por la noche seguí leyendo y ahí lo terminé. ¿Qué pasa? Digo, voy a buscar opiniones, gente que haya reseñado y a ver qué les ha parecido porque estoy un poco en shock. ¿Qué me pasó? Que no encontré a nadie reseñando este libro en Booktube. Es decir, alguna reseña en blog sí, pero es que ni una sola reseña en Booktube y me quedé. Pero, ¿y los feels con este libro? ¿What? Cosa que no entiendo. Así que dije, voy a hacer yo una reseña porque este libro me ha encantado, me ha entusiasmado, me ha dejado un poco en un sentido de... me he quedado un poco planchada con este libro. Creo que ahora voy a buscar algo que intente llenarme un poco tanto como este libro y ahora mismo sé que no lo voy a encontrar. Es uno de esos libros que mientras los lees disfrutas, los acabas y dices, ¡oh, cómo he disfrutado con este libro! Y luego te pasas como meses buscando algo parecido que te llene un poco, pero no lo consigues. Es un libro mágico, un libro maravilloso. Y ahora os voy a hablar un poquito de él. ¿Qué puedo deciros de este libro? Este libro narra la historia de su personaje principal, que es... es Nadjet Agnieszka, perdona, es que el nombre es súper complicado. Agnieszka, según como la autora dice que lo tenemos que pronunciar, Agnieszka, que es una joven de un pueblo... bueno, estamos en un mundo alternativo, un mundo de fantasía, es una joven de un pueblo en un territorio en el que cada 10 años un señor tipo feudal llamado el dragón, que no es un dragón, que yo me pensaba que sí, no, es solo un mago, cada 10 años baja de su torre y se lleva a una chica nacida bajo unas características específicas. Esta chica que se lleva pasa 10 años en la torre con el dragón y cuando sale, porque esta chica sale, es una persona culta, es una persona inteligente y vuelve con una bolsa de monedas de plata. Y estas chicas normalmente no se quedan en el pueblo, sino que se van a la universidad, etcétera. Hay mucha gente que habla de lo que hace el dragón en esta torre con las chicas, de si las esclaviza, de si las viola, etcétera, pero realmente nadie sabe qué hace el dragón con estas chicas. Bueno, pues nos hallamos en la actualidad, el dragón se tiene que llevar a una chica y Agnieszka es una de las posibles candidatas, pero nadie cree que se la vaya a llevar a ella porque todo el mundo cree que ese año el dragón se llevará a la mejor amiga de Agnieszka, que es Kasia, que es una joven que reúne todas las
perfecciones que el dragón busca siempre en las chicas que se lleva. Es guapa, inteligente, valiente, etcétera, etcétera. Agnieszka pues es un poco cobardona, es un poco feucha porque es larguirucha, etcétera, etcétera, y no tiene ninguna gracia, representa. Aparte de que siempre acaba manchada y es un desastre de mujer. ¿Qué pasa? Que cuando el dragón llega a la aldea, casualmente se nos lleva, como no, a la protagonista, porque si no, no habría historia, eso no es un spoiler, es lógico que se va a llevar a la protagonista y aquí empieza nuestra historia. El dragón se lleva a Agnieszka a su torre y aquí empieza una historia en la que se muestra una lucha entre la magia, entre estos personajes y una magia oscura que no es una magia oscura, porque en realidad es la magia del bosque, el bosque que en tantos cuentos se nos ha presentado como aquel lugar que oculta todo lo que no podemos ver, es el pozo de lo desconocido y por tanto siempre es lo que nos produce terror, el bosque como elemento de miedo siempre en los cuentos, elemento de miedo en Hansel y Gretel, elemento de miedo en La Caperucita Roja, elemento de miedo en todos los cuentos clásicos, que es lo que no deja de ser este cuento oscuro de Naomi. Y aquí pues nos encontramos un bosque que además tiene una personalidad propia, es decir, un bosque que atrae a la gente hacia ella y la corrompe. Y aquí pues veremos toda una historia de cómo el dragón intenta proteger, en realidad es un buen señor, intenta proteger a todos aquellos que están bajo su tutelaje, del poder de este bosque. Veremos también una familia real del territorio que quizás esconda muchas cosas, un príncipe demasiado valiente quizás, pero un poco tonto, capaz de llevar a la perdición a todo su imperio. Y bueno, y veremos a una chica que va haciéndose mayor conforme avanza la historia. No os voy a contar mucho más de este libro porque quiero de verdad que lo leáis. Solo deciros que Un cuento oscuro es exactamente eso, es un libro que reúne toda la magia de los cuentos clásicos, solo que convertida y transformada a una historia adulta, a una historia fantástica, una historia que te atrapa, una historia que te arranca y que hace que no puedas parar de leerlo. Es un libro que realmente mezcla la fantasía con unos personajes bastante realistas y bastante bien formados. Agnieszka evidentemente es el personaje principal, es el pilar y es el que mejor llegamos a conocer. Cassia, la mejor amiga de Agnieszka, es un personaje también muy fuerte, que tiene sus debilidades, que eso es interesante porque realmente el personaje más fuerte de aquí es Cassia, es el personaje más valiente y eso nunca se duda. Nunca se duda que Cassia quizás es mejor que Agnieszka, aunque Agnieszka tiene poder. Y hablamos del dragón. El dragón es ese personaje del que no nos hablan tanto, pero que ya forma parte de él, porque es un personaje misterioso, entonces quizás no nos acercamos tanto al dragón, pero porque ya la historia está hecha para ser así. Sobre el bosque pues nos vemos con un personaje negativo, es decir, con un malvado, que no es un malvado de verdad, es decir, que tiene toda una historia que rodea toda la historia y nos encontramos con una historia que yo llamo dantesca porque va iniciando en círculos y se convierte en una historia muy interesante. Así pues, yo recomiendo muy encarecidamente este libro, a mí me ha encantado. Me ha gustado muchísimo. El romance, que es algo que está ahí, porque está ahí, es un tipo de romance que va creciendo y que se va haciendo y se va formando y tú misma acabas deseando, aun sabiendo cómo va a acabar, porque sabes cómo va a acabar, acabas deseando ver cómo se llega a eso. Y aunque el final es un poco abrupto, como me pasó siempre digo con El Castillo Ambulante, que es un libro que siempre digo que me encanta, pero que el final es súper... ¡Toma! Hay libros que son tan geniales que no te importa que el final sea demasiado abrupto o demasiado de golpe, porque los has disfrutado tanto que ya no tienen nada más que ofrecerte, es decir, está genial. Otra cosa buena que tiene es que es un libro único, cosa que a mí me encanta, no tienes que meterte en una trilogía, saga, etcétera, etcétera. Disculpadme un momentito, me llamaban. Pues lo que os decía, no es una saga ni una trilogía, es un libro único con la cual cosa ya estás metido ahí, lo empiezas y lo acabas. Y eso te permite, quizás sí que es verdad que te permite conocer un poco menos a los personajes, acercarte un poco menos a la historia, pero la verdad es que permite que te enganches mucho más y que ya te centres en esa historia y la empieces y la acabes y punto. Y ahí cierres una parte de tu vida, un libro es una parte de la vida de cada uno y te quedes con ese regustillo dulce que nadie quiere olvidar. Así que sí, este libro me ha encantado. Tiene puntos negativos, evidentemente yo nunca voy a decir que un libro es perfecto, lo siento, quizás porque
No considero que se pueda decir que un libro es perfecto, lo siento, yo no soy quien al menos para decir que un libro es perfecto, pero a este libro yo le daría 4,5 estrellas en Goodreads y un 9,75 en la escala de mi vida. Es justo lo que quería leer, no sé por qué, porque realmente no sabía que quería leer esto, pero sí, como dice Patri Rofos, es justo lo que quería leer. Es un libro que no deja de ser un cuento, pero que se convierte en el cuento genial para leer siendo adulto. Y la verdad es que tengo muy poco más que decir sobre este libro. Por favor, leedlo porque es precioso, es conmovedor, es divertido, es duro, es romántico y es todo lo que puede ser un libro. La verdad es que le estoy haciendo mucha propaganda, pero es que no es por nada, es que me ha encantado. Es que últimamente me cuesta muchísimo enamorarme de un libro y de este me he enamorado muy profundamente. Aparte, las portadas, como podéis ver, son preciosas y si le quitáis lo que es la solapa, la sobrecubierta, nos encontramos con esto que es que, ya digo, está súper cuidada, es que la edición está súper cuidada y es precioso. Yo este libro igualmente voy a deciros una cosa y es que lo pienso volver a leer dentro de unos meses y es porque cuando un libro me gusta tantísimo, para asegurarme de que no ha sido solo un periodo de mi vida y que el libro me ha gustado tantísimo, normalmente lo dejo pasar un mes o 2 meses o 3 meses y lo vuelvo a leer. Si el libro me sigue gustando tanto, entonces que en mi escala se merece un 5. Y hasta aquí hemos llegado. Recordad que tenéis un sorteo sobre Harry Potter o con regalos de Harry Potter vigente en mi canal. Y bueno, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por aguantarme. Sabéis que podéis seguir leyéndome en @blueberrylist en Twitter o viendo mis fotos de los libros que leo, etcétera, etcétera, en mi Instagram, eli_sus_historias. Y bueno, muchas gracias por todo, muchos besitos a todos. Leed este libro porque os va a encantar. Y colorín colorado, el vídeo de hoy se ha terminado. ¡Adiós!